de nuevo a mi canal. En esta sesión vamos a ver lo que es semiconductores, diodos y aplicaciones del diodo. Antes de ver el concepto de semiconductor, hay que recordar un poquito relacionado con la ciencia de materiales. En particular, sabemos, y bueno, eso la gente que estudia principalmente la física de estado sólido, se sabe que las propiedades físicas de los materiales, ya sea cualquier propiedad, sea la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, las propiedades ópticas, si es opaco o no es opaco el material, o sea, cualquier propiedad que hablemos de física de un material, se sabe que depende de dos cosas importantes. Entonces, las propiedades físicas de un material dependen de dos cosas importantes. Una es la especie química o las especies químicas, porque no nada más podemos tener, hoy en día, bueno, la mayoría de todos los materiales que usamos en aplicaciones tecnológicas, pues no es nada más de un solo elemento químico, sino es de aleaciones, de composiciones de varios elementos químicos. Entonces, la propiedad física del material depende de lo que es la especie química. O sea, de qué está compuesto, qué átomos son los que forman especies químicas, que forman al material. Y la otra propiedad importante, bueno, la otra característica importante es que hacen que las propiedades físicas del material sean de cierta forma, es la forma en cómo estos átomos se acomodan entre sí, se enlazan entre sí para generar al material, y eso hace que las propiedades cambien. Ahorita les voy a poner un ejemplo a qué me refiero. Y entonces, de la especie química, la otra característica es la cristalinidad del material. O sea, la forma en cómo se arreglan microscópicamente, cómo se acomodan estos átomos. La cristalinidad. Bueno, un ejemplo de esto es el carbono. El carbono tiene el número atómico 6, es decir, que tiene 2 electrones y tiene 4 electrones. Entonces, el enlace que se forma, por ejemplo, que tiene el carbono con otros átomos de carbono, por ejemplo, para formar el grafeno o cualquier otra, otro tipo de material asociado con el carbono, la mayoría de las veces es un enlace covalente, compartición de electrones. Bueno, ¿por qué hablo del carbono? Porque el carbono, como un ejemplo de esto, de que la cristalinidad le da una diferencia en las propiedades físicas del material, es que el carbono, por ejemplo, estos átomos, cuando se forman microscópicamente y se enlazan entre sí, forman un material que es el grafito. El grafito es un material que, si uno lo ve microscópicamente, es un material que tiene una estructura hexagonal. O sea, el grafito tiene una estructura hexagonal. ¿Cómo uno lo vería? Por ejemplo, una celda asociada a una celda convencional de esto sería, por ejemplo, colocamos aquí un átomo, colocamos otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá, y uno en medio, y bajamos esto para formar una celda, y aquí sería así, luego así, luego así, luego así, y por este lado de acá atrás estaríamos viendo la otra forma. Entonces serían 2, 4, 6, entonces, y bueno, un átomo en medio. Esa sería la estructura, y esa estructura pues le da ciertas propiedades. Por ejemplo, desde el punto de vista óptico, bueno, este material es opaco a la luz. Se utiliza, por ejemplo, por la forma en cómo están los átomos acomodados en capas hexagonales, pues se utiliza en los lápices, se utiliza en los escobillos, en las escobillas, en los motores, etcétera, etcétera.
y bueno, tiene una cierta conductividad eléctrica. Se utiliza para precisamente la mayoría de las resistencias eléctricas que se fabrican hoy en día están hechas precisamente de carbono por las propiedades eléctricas que tiene. Tiene un poco baja conductividad, pero pues es muy empleado para eso. Ahora bien, si vemos, hay otra forma en cómo el carbono crece microscópicamente, se forman sus átomos. Es lo que se conoce como la estructura, bueno, el material se conoce como el diamante. El diamante, si ustedes lo ven, pues el diamante es transparente a la luz. Y cuando se purifica, por ejemplo, con algún otro elemento químico, pues da colores al diamante. Pero ¿cómo se ve su estructura cristalina? Bueno, más o menos esta forma, es cúbica. En la esquina del cubo están los átomos enlazados. De hecho es a través de un enlace fuerte, un enlace covalente. Y aquí vamos a ponerlo así, proyectarlo hacia atrás. Y en las caras están también átomos, en las caras. Bueno, aquí hay uno, aquí abajo otro, del otro lado hay otro. Y en la diagonal, en cada una de las diagonales que podemos ver, hay un átomo a una cierta distancia, creo que un cuarto de la diagonal, hay un átomo. Hay uno ahí, otro acá y otro acá. De tal forma que se da un enlace entre este átomo, que está aquí, lo voy a poner de otro color, a ver si se alcanza a distinguir. Un enlace aquí, un enlace con este átomo que está en la cara inferior, otro que está en la cara del otro lado y uno con este. Entonces forma un enlace tetragonal, bueno, tetraédrica más que nada. Y esa es la estructura del diamante, muy conocida como estructura Simbrenta. Entonces, si ustedes ven aquí, las estructuras son diferentes microscópicamente y eso es lo que le da, encaja en esta parte. Por otro lado, por ejemplo, la especie química, en este caso no hay ningún problema porque sería carbono. Es carbono los átomos, pero la cristalicidad es lo que le va a hacer ser diferente. Y esa diferencia marca tendenciosamente las propiedades físicas del material. Ustedes saben que el diamante es un material muy duro, el grafito no, es frágil. Y bueno, hay otras más propiedades, ópticamente es transparente a la luz, no es opaco. Si a esta estructura se impurifica con algo, empieza a verse colores diferentes, ¿no? De colores. De hecho, ese es uno de los temas que voy a mencionar aquí, la parte de impurificarlo, de doparlo, ¿no? Bueno, pero eso lo voy a mencionar ahora. Bueno, entonces, para entender la parte de semiconductores necesitamos entender que la estructura cristalina juega un papel importante en muchas de las propiedades físicas del material. Especie química y cristalicidad. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo se ve, cómo se determina o cómo se observa o cómo se ve más que nada, cómo se ve la diferencia entre un conductor, un aislante y un semiconductor desde la física del estado sólido? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. ¿Cómo se ve la diferencia entre un conductor, un aislante y un semiconductor de la física del estado sólido? Bueno, hay que recordar, desde el punto de vista, podemos tener una idea un poco clara acerca de lo que es un conductor. Todos sabemos, en el caso de un conductor, este es un bosquejo general. En el caso de un conductor, bueno, todos sabemos que, por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, son de los mejores conductores con respecto a la tabla periódica. Entonces, pero ¿cuál hace la diferencia de eso con respecto a los demás? Bueno, en particular, por ejemplo, un conductor como el cobre, si lo vemos desde el punto de vista de sus electrones, vemos que el cobre, en la tabla periódica, el cobre tiene número atómico 29. Vamos a poner también el de la plata, este tiene un número atómico de 47. Y el del oro,
tiene un número atómico de 79. Tiene 79 electrones, 47 y 29, así como protones y neutrones, igual, eléctricamente neutro. En particular, el electrón, este es el núcleo del electrón, el núcleo del cobre, y hay 2 electrones en la primera capa, siguen 8 electrones en la segunda capa, luego siguen 18 electrones en la siguiente capa, hacen ahí un total de 10, 28, y en la última capa, en el último nivel de energía, hay un electrón. Si hacemos lo mismo para el oro, también para la plata y para el oro, también vamos a tener un electrón en el último nivel de energía. Bueno, por ese hecho, cuando tenemos al cobre en forma de un sólido, vamos a suponer que aquí tenemos este es un bosquejo pictórico del cobre. Estos son los iones de cobre con tanto el núcleo como capas cerradas. Entonces nada más voy a dibujar aquí un electrón, el electrón del último nivel de energía. Este es el ion cobre. Y luego tenemos otro acá de cobre con su átomo respectivo, su electrón, y así sucesivamente podemos tener. Esto lo explico un poco en la parte de conductividad eléctrica. Y lo podemos tener en toda la configuración del material, ¿no? Entonces el ion y el electrón. Bueno, resulta que a la temperatura a la cual está el material, que es por lo común la mayoría de las aplicaciones que tenemos, los materiales están a la temperatura ambiente, esa energía térmica que hay debido a la temperatura, pues es suficiente para que ese electrón quede suelto, no esté amarrado al átomo. Entonces ese electrón realmente no vive, si lo podemos ver desde ese punto de vista, o no permanece amarrado al núcleo atómico, sino anda por ahí moviéndose el electrón. De hecho, un modelo físico de un material un material conductor hecho de un metal, estos son metales, por lo común lo que se dibuja es de esta forma. Se tienen los iones de cobre solamente, los iones de cobre, y el electrón pues está en cualquier lado. De hecho, la probabilidad de encontrar un electrón en el material es diferente de 0 en cualquier parte del material. Y el tipo de enlace que hace que estos iones o estos iones de cobre más que nada estén en el material se le conoce como un enlace metálico. Y para explicar ese tipo de enlace por ejemplo, el enlace covalente es un poquito, digamos así, pictórico o químicamente de explicar. Pero en el caso del enlace metálico necesitas pues saber un poco saber mecánica cuántica o física cuántica para poder entender el enlace metálico. Pero bueno, lo importante de todo esto es que en el caso de los conductores, los electrones o los portadores de carga, en este caso son los electrones, se mueven libremente en el material debido a que tienen una energía asociada por la temperatura a la cual está. Y entonces, si ustedes someten a este material a un potencial eléctrico, pues lo que vamos a tener es una conductividad, una conducción eléctrica. ¿Okay? Va a haber un flujo de electrones moviéndose de un lado a otro. Bueno, a través del campo eléctrico aplicado por la diferencia de potencia. Bueno, ese es el caso de un conductor viendo desde un punto de vista con estas ideas muy básicas. Pero todavía no hemos contestado en relación a la física del estado sólido. Ahora bien, en el caso de un aislante, pocos elementos se comportan como un aislante en la tabla periódica. Pero materiales que se comportan como aislante, por lo común son materiales como por ejemplo los polímeros, la madera, las cerámicas. Y las cerámicas en principio es mezcla de materiales metálicos y no metálicos. Entonces, ya ahí son como aleaciones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el caso de un conductor y un aislante. La mayoría por ejemplo, en el caso de la tabla periódica podemos hablar que son aquellos como los gases nobles, podemos decir, pero no hay información que me indique realmente si son aislantes o no son aislantes.
pero desde el punto de vista químico podríamos decir que cualquier material que tenga capa cerrada, pues puede haber la energía suficiente para que un electrón amarrarlo al átomo, pues necesitaría ser muy alto para que ese material pudiera conducir. Entonces podemos decir que es un material aislante. Pero de lo que sí podemos hablar son de los semiconductores. Los semiconductores son materiales que están en medio de los dos, entre un conductor y un aislante. Ahora bien, para contestar esta pregunta, aquí es importante hacer énfasis en lo siguiente. Miren, en la física del estado sólido se requiere conocer que todos los átomos, todos los átomos que tenemos, pues están gobernadas porque sus electrones están en orbitales atómicos o están en niveles de energía. Eso pues lo pudo explicar Bohr a principios del siglo XX, después de que inicia la teoría cuántica. De hecho, una de las evidencias muy importantes de esta nueva teoría que surge por Max Planck en 1900, es precisamente lo utiliza Bohr para poder entender el átomo de hidrógeno. Ya posteriormente, con el avance de la ciencia, pues ya con la mecánica cuántica de Schrödinger, pues ya se pudo entender con mayor detalle el caso del átomo de hidrógeno, que ha sido base fundamental para poder entender pues todas las propiedades eléctricas, más que nada las propiedades electrónicas o las propiedades atómicas, más que nada de los demás átomos. Entonces, desde el punto de vista microscópico, sabemos, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, sabemos que tiene un electrón. Se ha encontrado que ese electrón puede estar en niveles de energía. Si lo vemos desde el punto de vista de un modelo pictórico como Bohr, este es el núcleo, donde hay un protón y un neutrón, y el electrón puede estar en cualquiera de estos niveles de energía. Se sabe que la probabilidad de encontrar un electrón en el nivel n igual a 1 es muy alta con respecto a los otros niveles, pero se entiende que hay niveles de energía donde puede estar saltando el electrón. Ahora bien, se sabe que esos niveles de energía están gobernados por una función de onda. La función de onda phi es una función que describe la física o las propiedades físicas de un electrón. Y está al final de cuentas gobernada por tres números atómicos, n, l y m, donde n está asociado al nivel de energía. Y entonces esos orbitales están gobernados por este nivel, y si hacemos un bosquejo así general como esta gráfica que estoy poniendo aquí, esto es energía, lo de abajo es el núcleo atómico, y tenemos una primera capa de energía, y ahí pues está el electrón, en el caso del hidrógeno. Si podemos ver otro átomo, por ejemplo, el caso del helio, el helio, por ejemplo, sus dos electrones, en el caso del helio tiene un número atómico 2, entonces sus dos electrones viven en este nivel de energía, solo que hay otro número cuántico que hace que no estén en ese estado. Una cosa es que estén en el nivel de energía y otro que estén en un estado atómico. Y está gobernado por estos tres números que están aquí. Entonces n es el nivel de energía, que puede ir de un valor 1, 2, 3, sucesivamente. L es el número cuántico asociado al momento angular y toma valores desde 0, 1, 2 hasta n-1. M está asociado, es un número atómico que se conoce como número atómico magnético, y está asociado al valor del momento angular proyectado en el eje de la Z. Y entonces ese valor va desde menos L, el 0, hasta L. Y finalmente se descubre luego que también un electrón tiene asociado un spin. Y este spin muchas veces, bueno, tiene valores de menos un medio. Muchas veces lo ponemos como una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, ¿no? Entonces puede ser esos dos estados. Entonces, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, bueno, tiene un electrón en ese nivel de energía,
Y si le queremos asociar todos estos valores, pues el de menor energía es el de hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, tiene un electrón y bueno, va a tener el número atómico n igual a 1, L igual a 0 y M igual a 0 y un spin hacia arriba. En el caso del átomo de helio, por ejemplo, que tiene 2 electrones, pues también va a estar en el nivel n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, pero en este caso van a ver uno hacia arriba y uno hacia abajo, con spin hacia arriba y spin hacia abajo. Se sabe de la mecánica cuántica que los electrones, a medida que vamos aumentando el número atómico, bueno, van a ir llenándose estos niveles de energía. Hay niveles de energía asociados, este es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y así sucesivamente. Y bueno, se sabe de la teoría que los electrones van a ir llenando las capas interiores y así es como se va a ir teniendo el número de electrones por capas a medida que va aumentando el número atómico. En el caso, por ejemplo, del cobre tiene 29, entonces van a haber 2 en este nivel de energía, 8 en el nivel 2, aquí van a ser 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero cada uno, aunque estén en el nivel 2, van a tener estados cuánticos diferentes. Uno va a estar asociado, por ejemplo, a n, en el caso, por ejemplo, n igual a 2, va a tener asociado aquí L igual a 0 y L igual a 1. Este número cuántico L muchas veces lo van a ver ustedes desde el punto de vista de una configuración electrónica de un átomo, por ejemplo. Se le va a llamar al momento a L igual a 0, al valor L igual a 0 y L igual a 1, esto se le va a llamar el estado S, a este se va a llamar el estado P, a L igual a 2D y así sucesivamente, SP, D, F. Y M va a tener valores, en este caso va a ser valores que van a ir desde menos 1, 0 y 1 para cada, por ejemplo, para el caso de L igual a 1, bueno, hay que hacer la siguiente consideración, lo voy a poner así. Por ejemplo, para N igual a 1 voy a tener dos valores, L igual a 0 y L igual a 1. Y de aquí voy a tener tres valores, voy a tener M igual bueno, aquí voy a tener más 1. Y para este voy a tener aquí 3, M igual a menos 1, M igual a 0 y M igual a 1. Y aquí voy a tener hacia arriba y hacia abajo. Aquí voy a tener igual hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Este está asociado, si más recuerdo, acuérdense que estos son los estados S. Entonces por esa razón, por ejemplo, una configuración electrónica, por ejemplo, vamos a poner si este es el átomo de cobre. En una configuración electrónica voy a tener 1S2, el siguiente nivel va a ser el 2, va a ser 2S2, pero voy a tener 2, que es el nivel perdón, aquí sería n igual a 2. Voy a tener 2S, 2 electrones, y L, en este caso es P. Ahí voy a tener 6, sería 2px, 2py, 2pz. Bueno, hay que meterse un poquito más a esto, pero es un bosquejo muy general lo que estoy diciendo, para que tengan una idea. Y entonces vemos que en ese nivel 2 van a haber 8 electrones. La siguiente capa, por ejemplo, el caso va a tener 18, y va a estar asociado ahora para n igual a 3, pero ya va a tener, para n igual va a tener L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. O sea, SP y estados D. Y así sucesivamente, y ahí sí vamos a tener. El caso está en que en el último nivel de energía va a haber un electrón, y ese electrón, pues con la parte térmica, pues ya no va a estar amarrado al átomo, va a estar en una banda a esta parte que está aquí. Supongamos que ese electrón está amarrado al núcleo. Todos estos niveles de energía, pues lo vamos a ver en el caso de un sólido, esto es para un átomo nada más. De aquí hacia abajo le podemos llamar la parte de valencia, y niveles de energía arriba de la valencia podemos llamar estados excitados, o también parte de lo que le llaman conducción. Ya estaría el electrón en un área de conducción. Para cuando tenemos más átomos, a esa área de conducción, que ahora vamos a ver, se le llama banda de conducción. Bueno, esto es un bosquejo muy general.
si tienen dudas de esto, bueno, sería interesante que buscaran bibliografía asociada precisamente a física del estado sólido o bien mecánica cuántica del átomo de hidrógeno para entender estas ideas. Pero prosiguiendo con esta idea, lo que queremos es responder esto: ¿cómo se ve la diferencia entre un conductor y un enriquecimiento desde el punto de vista de la física del estado sólido? A nivel atómico hay niveles de energía. Cuando muchos átomos se acomodan en una estructura cristalina, estos niveles de energía van superponiéndose con otros niveles de energía de los demás átomos y empiezan a haber pequeñas diferencias entre uno y el otro. Entonces, al final de cuentas, cuando unimos muchos átomos, para un átomo, cuando unimos muchos átomos, todo esto se empiezan a unir y empiezan a formarse franjas de energía. Y entonces podemos ver nosotros, hay una teoría de bandas que se bosqueja más o menos así como lo que estoy poniendo aquí. Podemos poner nosotros, sigue siendo los núcleos atómicos, y entonces empiezan a haber bandas, una banda asociada, por ejemplo, a esos. Pero en general, lo que se hace en sí es poner una banda que tiene que ver con todos esos electrones que están amarrados al núcleo. A esto le llaman banda de valencia de todos los átomos, de todos los electrones que están en ese material. Y luego empieza a aparecer otra banda que aquí va a marcar la diferencia entre los tres tipos de materiales, los tres con las propiedades eléctricas que mencioné. Y van a aparecer aquí otra banda. En el caso de un conductor, para un conductor, esa banda va a estar traslapada con la banda de valencia. Vamos a hacer un poquito más chico. Y entonces esto se llama banda de conducción. Entonces así se dibujaría. Entonces hay un traslape entre la banda de valencia y la... ¿Por qué? Porque los electrones están en la última capa de energía de todos los electrones, de todos los átomos que forman el material. Esos electrones pueden estar, debido a la energía térmica, estar por ahí moviéndose libremente. Entonces por eso hay un traslape entre las dos bandas. Si pudiéramos dibujar nosotros un aislante, lo que se vería sería esto, en un diagrama de bandas. Este es los núcleos atómicos. Y entonces tendríamos una banda que le llaman banda de valencia, banda de valencia, y va a haber una banda de conducción. Esa banda de conducción va a estar separada con la banda de valencia, y esa brecha que hay entre esas dos son estados electrónicos que no están permitidos, están prohibidos para que un electrón viva ahí. Entonces todos los electrones de valencia van a estar aquí, y aquí no va a haber ningún electrón, a menos que apliquemos una energía suficiente para que este electrón salte a esta banda de conducción. Y a esta energía, a esta brecha, también se le conoce brecha o la energía suficiente para hacer eso, se le llama energía de brecha. O muchas veces utilizan la letra G de gap, brecha. Entonces esta energía de brecha tiene un valor. Principalmente en el caso de los aislantes, por lo común esa energía se sabe que es del orden de arriba de los 5 electronvolts. Esta energía aproximadamente es arriba de los 5 electronvolts, o sea, de los 5 volts por electrón. Entonces, esa es la diferencia entre un conductor desde el punto de vista de la física del estado sólido. Claro que para llegar a esto hay un formalismo matemático basado en la teoría cuántica, pero es un bosquejo muy general, muy pictórico, que me permite entender la diferencia entre estos materiales. Entonces requerimos de una energía muy alta para poder hacer que un electrón pase de la valencia a la banda de conducción y haya conducción de electrones, ¿no?
Y esa brecha son energías prohibidas que no puede estar un electrón ahí, se le llama energía de gap. Y en el caso de un semiconductor, ahí podemos marcar la diferencia. Tenemos la banda de valencia y la banda de conducción, pero en este caso la banda de conducción está casi próxima a la banda de valencia, pero sigue habiendo una pequeña brecha. Aquí la brecha es muy pequeña. Esta es la energía de gap. También sigue siendo una brecha, por eso decía yo que un semiconductor es un material entre un conductor y un aislante. ¿Por qué? Porque hay una pequeña brecha. La mayoría, muchos de los semiconductores, esta energía es, por ejemplo, para el caso del silicio, de hecho el silicio, el germanio, hay otros materiales que ya son mezcla de átomos, como por ejemplo el arsenuro de galio, el telueno de cadmio. Hay muchos más materiales. Por lo común estos tienen energías de gap. Por ejemplo, en el caso del silicio, por ejemplo, tiene una energía de gap de 1.1 electronvolts. El germanio tiene una energía de gap un poquito menor. Déjenme buscar la literatura. Es del orden de 0.67 electronvolts. En el caso, por ejemplo, del arsenuro de galio, menciono estos tres porque son los más comunes usados. Este es del orden de la energía de gap es del orden de 1.43 electronvolts. Para poder si nosotros excitamos, bueno, no excitamos, sino si hay una fuente externa que hace que tenga esa fuente tiene una energía mayor a estos valores, van a hacer que ese electrón pase a la banda de valencia, a la banda de conducción. De hecho, la energía térmica hace también que tengan esos saltos de energía, pero no son muchos electrones los que pueden hacer eso. Entonces necesitamos una fuente externa para poder excitar esos electrones, pasen de ese estado de valencia a estado de conducción. De hecho, muchos de los materiales que se conocen como emisores de luz son materiales fabricados precisamente de arsenuro de galio. Y la mayoría de los diodos que conocemos para la rectificación de fuentes o para otras aplicaciones, por lo común están hechos de silicio y de germanio. Bueno, entonces esa es la diferencia del punto de vista de la física del estado sólido. Hay muchas cosas que hay detrás de todo esto, pero no es parte del curso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces, eso responde a esto. Vamos a hacernos esta otra pregunta. Vamos a hablar ahora de los semiconductores. En la tabla periódica vamos a ver, mencioné anteriormente el silicio, el germanio, son materiales semiconductores. De hecho, podemos mencionar también el estaño, también es un semiconductor. Entonces, pero ¿cómo ver eso desde el punto de vista de un modelo de Bohr? ¿Cómo entender eso? Entonces vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo es un semiconductor? ¿Cómo es un semiconductor? Pero en particular quiero aquí englobar también ya lo que es un semiconductor intrínseco. ¿Cómo es un semiconductor intrínseco? Bueno, los semiconductores intrínsecos son aquellos semiconductores como el silicio y el germanio o el arsenuro de galio que son obtenidos o los fabrican con la más alta calidad de pureza. Es decir, son semiconductores puros, vamos a llamarla así. Por lo tanto, vamos a hacer la diferencia con otro tipo de semiconductores que se llaman semiconductores extrínsecos. Entonces, a eso le vamos a llamar semiconductor intrínseco, aquellos semiconductores puros. Es decir, ¿qué significa que sean puros?
que no estén contaminados. Bueno, resulta que esa parte de contaminación, también llamado impurezas que se le mete a un material, muchas veces en la fabricación, en lugar de eliminar esas impurezas, se le mete impurezas. ¿Por qué? Porque esas cambian las propiedades físicas y principalmente eléctricas y electrónicas del material. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a tratar de entender muy pictóricamente qué es un material, qué es un semiconductor intrínseco. Entonces, fíjense, el silicio. El silicio, vamos a ver la tabla periódica, el silicio tiene un número atómico de 14. De igual forma, el germanio tiene 32. Y entonces, si nos referimos a esos dos, su configuración electrónica aquí sería, tenemos el núcleo, tenemos 2 electrones aquí, tenemos 8 electrones en la siguiente capa, ahí van 10 y 4 en la siguiente capa. En este caso, el germanio tiene 2 electrones en la primera capa, tiene 8 en la segunda capa, 18 en la siguiente capa, aquí serían 2 y 8 son 10 y 18 son 28 y 4 en la siguiente capa. Es decir, los dos tienen en la capa de valencia, en la última capa de energía, tienen 4 electrones. Entonces van a tener, desde el punto de vista de enlaces, el mismo tipo de enlace covalente, que en este caso es un enlace covalente que se da cuando el germanio se cristaliza y forma un sólido. ¿Okay? Y en el caso del silicio igual. Entonces, esa es su configuración electrónica. Si pudiéramos ver la forma en cómo están unidos a través de un enlace covalente, lo que veríamos sería esta forma. Entonces voy a dibujar aquí el silicio, el ion silicio, que incluye los 2 electrones, los electrones de capa cerrada, y el orbital con los 4 electrones. Lo voy a separar de esa forma. Este es el ion que incluye núcleos y las 2 capas cerradas. Y entonces se enlazan covalentemente, es decir, este electrón comparte con otro átomo ese electrón, y entonces aquí va a estar el otro átomo de silicio compartiendo también su electrón. De igual forma aquí el otro silicio, de igual forma con otro silicio, y de igual forma con otro silicio, y así sucesivamente. Vamos a tener aquí 2, 2, otra vez, 2, 2, 2, 2, otra vez, y así sucesivamente vamos a tener. Y entonces ese es el material de silicio con sus enlaces covalentes. Y es un material puro. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista pictórico, bueno, pensaríamos que esto es un aislante. ¿Por qué? Porque no hay electrones libres, como en el caso de un conductor. Sin embargo, cuando este material, vuelvo a repetir, la mayoría de las aplicaciones que tiene los materiales, la mayoría de las veces que tiene este material o este tipo de elemento químico, pues son a temperatura ambiente o un poco más arriba de la temperatura ambiente, ¿no? Y entonces esa energía térmica debido a la temperatura, pues hay una probabilidad de que electrones con esa energía, esos electrones absorban esa energía y salgan de ese amarre que tienen con los núcleos y empieza a moverse en regiones quizás fuera del enlace, ¿no? Son pocos, pero sí hay esa aportación. Entonces, de alguna manera, por eso es que este material es un semiconductor. O sea, sí tiene portadores de carga libres debido a la temperatura que pueden moverse por ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, se requiere una cierta energía para que este electrón pueda moverse. Y esa energía, como dije, esa energía, en el caso del silicio, esa energía de gap es aproximadamente de 1.1 electronvolts. Había mencionado que para el caso del germanio, bueno, 0.67 electronvolts. Y en el caso del arsenuro del galio, esa energía es más grande, es del orden de 1.43 electronvolts. Y entonces, bueno, esa es la idea un poco de lo que es un semiconductor intrínseco. Ese electrón por ahí está.
Y bueno, si ustedes tuvieran un material, si lo vemos desde el punto de vista pictórico, imagínense el material, aquí están los iones de silicio, y por ahí anda un electroncillo. Bueno, está la capa, están unidos de esa forma. Okay. Entonces, si ustedes agarran ese material de silicio y lo someten a través de una diferencia de potencial, se genera un campo eléctrico en esa dirección. Y entonces, si esa energía es lo suficiente mayor a la energía de gap, pues van a haber electrones suficientes para poderse saltar, romper, salir del núcleo y poder generarse si ustedes ven, por ejemplo, si el campo eléctrico está en esta dirección, entonces los electrones, digo, si lo vemos desde ese punto de vista, se moverían para este lado. Entonces los electrones que estén más cerca de esta capa van a ser atraídos. Entonces salta el electrón, queda el hueco, energía suficiente, este electrón que está acá salta aquí, se queda en hueco, salta así. Entonces se va a generar un flujo tanto hacia este lado de electrones y hacia este lado de huecos. Lo vamos a poner así: electrones como bolitas cerradas y huecos como bolitas abiertas. De hecho, en la electrónica de semiconductores, en la teoría de semiconductores, los huecos forman tienen un buen papel, un papel importante en el entendimiento de las propiedades electrónicas de los materiales, principalmente de los semiconductores. Entonces genera un flujo de electrones y un flujo de huecos debido a esos saltos, ¿no?, que se dan ahí. Bueno, eso es relacionado a un semiconductor intrínseco. Si vemos pictóricamente a través de teoría de bandas, bueno, esta es la banda de valencia, este es el núcleos, y aquí estaría la banda de conducción. Entonces, con esta diferencia potencial, lo que hacen es que este electrón salta la banda de valencia, se produce un flujo de electrones, queda un hueco, y bueno, ese hueco puede ser ocupado por un electrón que esté ahí cerca, o puede quizá uno que esté acá y salte a ese nivel. Claro que al saltar de un estado excitado a esos huecos, se genera una emisión de luz. Eso lo vamos a explicar luego, porque se conoce como emisores de luz, como los LED, por ejemplo, son diodos emisores de luz. Ahora, aquí en estos semiconductores intrínsecos, pues podemos mencionar aquí dos cosas importantes. Una, que la energía térmica genera precisamente una producción de electrones y huecos. Y esa producción de electrones y huecos no se hace en tiempos muy largos, eso es en tiempos muy pequeñitos. Ese tiempo muy pequeñito es del orden, ese tiempo en el cual se da eso se genera un electrón libre y un hueco, se da del orden de nanosegundos, muy pequeños. Y el hecho de que ese hueco que queda ahí es ocupado por otro, a eso se le conoce como un proceso de recombinación. Entonces no todo el tiempo queda un hueco y un electrón libre, sino se recombinan. Y eso se hace en tiempos muy pequeñitos, ¿no? Hay una recombinación. Bueno, eso es lo que quería yo que quedara un poco entendido acerca de los semiconductores intrínsecos. Ahora vamos a preguntarnos acerca de lo que son los semiconductores extrínsecos. ¿Qué son? ¿Qué son los semiconductores? Semiconductores extrínsecos. Bueno, resulta que yo les mencioné hace un momento que cuando se fabrican los semiconductores puros, estos se hacen con
la mayor cantidad de cuidados. Si ustedes ven imágenes, busquen semiconductores o fabricación de semiconductores, la mayoría del personal que andan bien protegidos, ¿no? Para no contaminar. Y muchas veces es necesario generar semiconductores muy puros, o sea que no haya contaminante. Pero una de las cosas que hoy en día se utiliza es precisamente contaminarlos, doparlos, ponerles otro material. Y eso genera precisamente este tipo de semiconductores, los semiconductores extrínsecos, que son semiconductores puros, pero que se le ha añadido, o se le ha dopado, o se le ha impurificado, o se le ha contaminado, son las palabras que se utilizan en el argot de semiconductores, elementos químicos y que modifican las propiedades semiconductoras de los materiales. Y resulta que estos semiconductores extrínsecos, son por lo común, bueno, no por lo común, son dos tipos de semiconductores. Entonces vamos a ver un tipo de semiconductor que se llama tipo P y el otro que vamos a ver que es el tipo N. Y el tipo P, la palabra P viene de positivo. Eso significa, bueno, lo voy a hacer al revés para hacer la explicación de la siguiente manera. En el caso del tipo N, los semiconductores extrínsecos tipo N son aquellos materiales, en este caso germanio o silicio, pero voy a hablar en particular del germanio y también puede ser de los otros, del otro que mencioné del compuesto, pero en el caso particular del silicio, al silicio se le impurifica, se le dopa, esa es la palabra que se utiliza, con un material de la tabla periódica que tiene una valencia pentavalente, es decir, tiene 5 electrones en el último nivel de energía. Entonces a este se le va a dopar, por eso se generan los semiconductores tipo N, y N viene de negativo, o sea, es decir, tiene electrones de más, digamos así, ahorita lo vamos a explicar bien. Entonces se le dopa, bueno, dopaje, se le impurifica con átomos pentavalentes. Si buscamos en la tabla periódica, por eso tengo aquí mi tabla periódica, los átomos pentavalentes por lo común son aquellos de la columna 5A de la tabla periódica. Y estamos hablando que son, por ejemplo, el fósforo, el arsénico, el antimonio y bueno, otros más. De hecho, por ejemplo, el que sigue sería el bismuto. He visto en la literatura que el bismuto es uno de los materiales que se utilizan, pero para hacer materiales superconductores, que es otro tipo de materiales que no se menciona en este curso. Puedo tener otras propiedades y para entender con mayor detalle estos materiales se requieren más mecánica cuántica. Bueno. Y en el caso de tipo P, aquí lo que se utiliza, al silicio se le impurifica con átomos trivalentes, es decir, átomos de la tabla periódica de la columna 3A, y como por ejemplo el boro, el aluminio, el galio, el indio y bueno, otros. Pero son de los más importantes. ¿Y qué significa impurificar? Bueno, si ustedes recuerdan, en el caso del bosquejo usando el modelo de Bohr, tiene el átomo de silicio y veían que tenían capa de 4 electrones, tienen el silicio, tienen, bueno, lo voy a poner, bueno, está bien así, a ver, tienen el silicio, bueno, voy a hacerlo de la siguiente forma, a ver. Entonces, en el caso del silicio, se le impurifica con, voy a poner un ejemplo, con fósforo. Entonces el fósforo, el número atómico, acuérdense que el silicio, su número atómico, habíamos dicho que era 14, y el fósforo tiene número atómico 15, le sigue al silicio. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: tienen ustedes el átomo de fósforo. Bueno, aquí el fósforo tiene 2
tiene 8, serían 10 y tienen 5 en el último nivel. Bueno, el siguiente tiene 4. Entonces tendríamos capa cerrada y el siguiente nivel serían 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5, lo voy a poner así. Y se unen con los átomos de silicio que tienen 4. Entonces aquí tendría yo el silicio, comparte electrón, también es un enlace covalente, silicio, sus 2 electrones. Y esto se comparte con otros fósforos o con otro silicio, depende de la concentración de fósforo que se le meta al silicio. Pero lo más probable es que el siguiente sea silicio. Tenga yo silicio aquí, silicio acá, y silicio acá. Y este que está aquí, igual con silicio. Igual con silicio. Igual con silicio. Y bueno, así podemos ver, posiblemente que acá haya otro de fósforo. ¿No? Pero siempre vamos a tener un electrón ahí pues libre, no está amarrado completamente al átomo. Entonces se mueve libremente, con la energía térmica anda moviéndose ahí. Pero es menos energía que necesaria para que se ande moviendo. De hecho, se mueve libremente debido al no enlazarse con el átomo. Y entonces esto está aportando un electrón, por eso se le llama tipo N, aporta un electrón el material. Entonces hemos convertido un semiconductor a otro tipo de semiconductor, pero la energía necesaria para que este electrón esté moviéndose o pase a la banda de conducción, si lo vemos desde el punto de vista de teoría de bandas, es menor energía comparado con el caso del silicio. Si ponemos aquí nuestra bandita, aquí tenemos al silicio, este sería el silicio. Este es el núcleo de silicio. Entonces, ¿cuál es la función que cumple el fósforo? Pues introduce una pequeña banda en la banda de la banda de energía o la energía de gap del silicio, aproximadamente 1.1 electronvolts. Y entonces el fósforo lo que hace es que introduce un nivel de energía dentro de la banda prohibida, cuyo salto ya no va a ser de 1.1 electronvolts, reduce el salto y aproximadamente de 0.7 electronvolts para el caso del silicio. 1.7, 1.8, más o menos por ahí está el valor. 1.7, 1.8. Y entonces lo que hace entonces el fósforo al introducirse en el átomo de silicio es incrementar el número de portadores de carga, ¿no? Esa es la función que cumpliría el fósforo. Si nosotros, voy a borrar esta parte y ahorita hablo sobre los tipo P. Entonces eso es lo que introduce, entonces la energía ya de salto pues sería menor. Entonces esa es la función que cumple el fósforo, a grosso modo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista, ya tenemos nuestro material hecho de tipo P, tipo N, perdón. Y entonces aquí tenemos nosotros los iones, y me voy a referir un poco más a colocar los iones que aportan el electrón, que en este caso es el fósforo. Aunque no se descarta que también el silicio aporte también algo con la energía que se le aplique. No necesariamente, pero bueno, vamos a encerrar aquí el fósforo. O voy a ponerle en general, que puede ser el silicio, puede ser el fósforo, pero aporta electrones. Y en el momento en que da el electrón, esto queda ionizado. Voy a poner iones positivos. Y eléctricamente voy a poner los electrones. Ok, eso es el del ion fósforo. Pero no se descarta la posibilidad de que también tengamos iones positivos
con su electrón del silicio por ahí, que estén aportando, por ahí. Y entonces aquí lo que podemos llegar es que cuando este material se polariza a través de una diferencia potencial, voy a poner aquí positivo, negativo, pues se da una conducción de electrones, ¿no? Siempre y cuando esta energía sea mayor a la energía del gap ya de 0.5 electronvolts. Pero a estos iones se le llaman portadores porque están aportando la carga, se llaman portadores. A los electrones, en este caso para el tipo N, aquí los electrones, le voy a poner así la bolita, los electrones son los portadores, son portadores mayoritarios. Y podemos tener huecos que generados por los mismos portadores. A eso se le llaman portadores, o de los que quedan acá debido, por ejemplo, a los átomos de silicio, portadores minoritarios. Y bueno, ya se produce la conducción siempre y cuando se cumpla esto, ¿no? Aunque siguen siendo semiconductores. Pero pues hay más portadores de carga comparado con el caso del silicio puro. Ahora bien, ¿cómo entonces podemos nosotros incrementar los portadores de carga, pero con materiales con átomos trivalentes? Y entonces son los llamados tipo P. Entonces los tipo P, en este caso tenemos el boro, por ejemplo. El boro tiene una configuración electrónica de 5. Eso significa que tiene 2 aquí en la capa esta y tiene 3 acá. Entonces tiene 3 electrones, 1, 2 y 3. Y bueno, si nosotros enlazamos con silicio, bueno, se forma un enlace de silicio, este es el boro. Y bueno, aquí comparte un electrón, igual es un enlace covalente, esto puede ser con otro silicio o con un boro, dependiendo de la concentración, igual aquí. Pero este se enlaza ahora con un silicio, con un silicio. Y aquí en este caso, bueno, el electrón de silicio pues va a compartirse con el de boro, pero pues no va a haber espacio para, falta un electrón, digamos así, para que se pueda, del boro, para que pueda compartirse. Entonces, aquí sería silicio, y los dos acá. No sé, podríamos tener otro boro acá. Y entonces aquí, en el caso del tipo N, lo que había en exceso eran electrones, acá lo que hay en exceso son huecos. Entonces, por un lado, huecos y por otro lado, electrones, ¿no? Y eso significa que, bueno, un electrón libre que puede haber como función de la temperatura, siempre y cuando sea mayor a la energía del gap, pues puede hacer que salte al hueco y así generarse una conducción eléctrica, ¿no? Bueno, ese es en el caso del tipo N. Si lo vemos desde el punto de vista, la explicación igual sería, en el caso de bandas, igual, nada más que en lugar de electrones tendríamos huecos. Y en el caso de esto, bueno, aquí sí es importante que dé yo el bosqueo general. Aquí lo que tenemos son, esos son portadores, acá tendríamos nosotros aceptores, porque aceptarían un electrón, eso aportarían un electrón. Entonces tendríamos que ponerlo así. Y tendríamos positivos, que son los huecos.
no se descarta que también hayan otros, con otros electrones por aquí, debido al caso del silicio. Y entonces esto se le conoce como aceptores. Los portadores mayoritarios son los huecos, y los minoritarios, aquí lo escribí mal, minoritarios, serían los electrones, ¿no? Aquí serían los huecos y serían los electrones. Bueno, si usamos la parte de esto de bandas, tendríamos aquí valencia, tendríamos conducción, entonces aquí tendremos huecos, ¿no? Y electrones acá, ¿no? Okay, entonces haríamos eso de esa manera. Bueno, no tanto así, sino generaríamos aquí como pequeños huecos, ¿no? Electrones amarrados a la banda de valencia. Y huecos aquí, que esto podríamos saltar uno aquí y luego pasar para acá, ¿no? De esa manera. Bueno, entonces eso en general. Entonces cuando ya estos semiconductores tipo P y tipo N se unen, formamos pues el famoso diodo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se forma un diodo. ¿Qué es un diodo, no? ¿Cómo se forma un diodo? La palabra diodo viene de dos electrodos, es decir, unión de dos cosas. Entonces, de hecho es un diodo de unión, así se le llama también. Entonces, ¿cómo se forma un diodo? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es vamos a tomar el semiconductor tipo N, tipo P, y lo vamos a unir con el tipo N. Hay que recordar que el tipo P tiene portadores de carga mayoritarios huecos, y el tipo N tiene portadores mayoritarios electrones. Acuérdense que esto es silicio dopado con este caso, con elementos de la tabla periódica trivalentes, como el boro, por ejemplo, el aluminio y algunos otros. Y el tipo N es el silicio dopado con elementos de la columna 5A de la tabla periódica, es decir, de elementos con valencia pentavalente, valencia 5, con 5 electrones. Entonces vamos a dibujar aquí. Entonces tenemos aquí, acuérdense que había mencionado que voy a poner unos 5 iones así, que son los que están aportando el hueco. Y entonces al aportar el hueco, aquí es el negativo, entonces aporta electrones, pero este material está eléctricamente neutro. Entonces vamos a ponerlo así. Okay. Y algunos otros electrones minoritarios que andan moviéndose por ahí debido a la temperatura, y que lo aporta pues los átomos de silicio. Y de este lado tenemos tipo P. Aquí hay huecos, y los huecos los aportan los boros. Entonces para que esté en equilibrio, aquí tendría yo que poner el ion boro con el hueco, y tendría yo que poner igual lo mismo. Y los portadores mayoritarios en este caso serían los huecos. Entonces cuando estos dos materiales se unen físicamente,
sucede lo siguiente, y voy a tener el material de la barrera, digamos así, que hay en unión. Y entonces vamos a ver lo siguiente, cuando estos se unan, vamos a tener esto así. Y vamos a poner aquí negativo, negativo. Y lo mismo de este lado. Entonces tipo P, tipo N. Bueno, entonces estamos en el proceso de unión. Entonces en el momento en que estos se unen, los átomos que estén cerca de la unión, pues este electrón va a ver el hueco va a llenar el electrón, y entonces este átomo va a quedar ahora sí ionizado positivamente, y este va a quedar ionizado negativo, porque este electrón es absorbido por el átomo. Entonces ya el átomo va a tener un electrón de más, y este va a tener una ausencia de electrones. Entonces por eso va a quedar esto. Entonces al unirse esto que está aquí, esto va a desaparecer. Al unirse esto aquí, esto va a desaparecer, y al unirse aquí, esto va a desaparecer. Y entonces aquí va a haber pues muchos de ellos van a estar haciendo este proceso, y entonces se va a generar como una pequeña franja de iones negativos y positivos. Y entonces aquí se va a generar en esta unión se va a generar pues una barrera de potencial. Entonces se genera como esta bandita, de hecho eso se le conoce como como una zona de presión. Y entonces se forma ese pequeño espacio en donde estos iones pues no van a permitir, por ejemplo, que está aquí, este electrón va a querer moverse a saltar pero ya con este ion va a haber una repulsión. De igual manera, este ion que está aquí pues va a repeler pues si lo vemos desde el punto de vista de electrones, entonces va a haber una barrerita. Entonces necesitamos inyectarle cierta energía para que pueda saltar esa pequeña barrera, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando unen dos semiconductores tipo P y tipo N. Se forma esta barrera, y entonces podemos decir aquí que se forme una interacción. Esto al final de cuentas es dipolar, es como dipolar, y entonces se genera un campo eléctrico que va de la parte positiva a la parte negativa. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista un poco de diferencial de potencial, realmente se vería esto así, como una diferencia de potencial de esta manera, con un cierto valor, un potencial que le vamos a llamar B aquí. Eso es lo que pasa entonces cuando tengo una unión de tipo P con una unión con tipo N. En muchos materiales, ese potencial tiene un valor. Ese valor, o también se le conoce como sí, pues en principio es una barrera, ¿no? Un potencial que va a necesitar cierta energía el electrón para poder haber movimiento de un lado para otro. Bueno, entonces, por lo común, cuando por ejemplo, en el caso del átomo de silicio, dopado con alguno de estos dos, esta barrera, este diodo que se forma aquí, si está construido de silicio, esa energía le vamos a llamar BK, este potencial, es de aproximadamente, para el caso del silicio, es de aproximadamente 0.3 volts. Si lo vemos desde el punto de vista de energía, sería electronvolts. Para el germanio estamos hablando de 0.7 electronvolts, y para el arsenuro de galio, que sería GaAs, es de alrededor de sería 1.8
o 1.8 volts, 0.7 volts y 0.3 volts. Bueno, de hecho, muchos de los diodos que se fabrican, voy a ver posteriormente, los que se utilizan por ejemplo para rectificaciones, por lo común se utiliza silicio. Por ejemplo, para diodos emisores de luz, pues se utilizan mezclas bueno, se utiliza como base el arseniuro de galio dopado con otras cosas, porque bueno, ustedes recuerden que los diodos emiten diferentes longitudes de onda. Eso significa que el elemento que impurifica o que dopa al semiconductor padre, vamos a llamarle así, o al que tiene mayor concentración en el diodo, en el diodo, va a depender del átomo que tengamos. Dependiendo del átomo es la luz que se emite, y hay una cierta energía para que se dé esa emisión de luz. Eso lo voy a ver posteriormente. Si ustedes comparan este semiconductor PN con el semiconductor tipo P o tipo N, bueno, en este caso, si comparamos este potencial para que se dé un pase de electrones de un lado para otro, comparado por ejemplo con el caso del silicio puro. Para el silicio puro, la energía del gap, que le podemos llamar, para el germanio y para el cianuro de galio, en el caso del silicio es de aproximadamente 0.63 electron volts. Por ejemplo, para el germanio es de 1.1 electron volts, y para el cianuro de galio es de 1.43 electron volts. Entonces, cuando ustedes lo impurifican, el gap baja, es decir, se va a requerir menor potencial para poder pasar un electrón de un nivel a otro nivel, o pasar esta barrerita de potencial que hay ahí para que se dé la conducción eléctrica. Entonces, así se forma un diodo tipo PN. Al unirse se forma esta pequeña franja de iones, genera un potencial aquí que hay que considerarlo cuando uno hace un análisis de circuito. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ya la simbología que se utilizaría aquí, por ejemplo, sería si tenemos un diodo tipo PN, vamos a poner así, la simbología que se utilizaría sería esta parte, así. Esto es la parte P y sería la parte N. Este es para un diodo. Va a aparecer otro tipo de nomenclatura, pero todos basados en que está aquí, ¿no? De hecho, el comportamiento, este comportamiento que vemos aquí con esta barrera, hay una ecuación que se ve en física del estado sólido con mayor detalle. Esto se puede ver en física del estado sólido. Este es a nivel más general. Y hay una ecuación que se llama la ecuación de Shockley. Y si nosotros graficamos la corriente que pasa por el diodo, por el voltaje que hay en el diodo, el comportamiento es realmente de esta forma. Bueno, un poquito más pronunciado. Y por este lado, para acá, se llama voltaje, para este punto le vamos a llamar voltaje de ruptura. Voltaje de ruptura. Y más o menos alcanza esto, dependiendo, es el de K más aproximadamente, ¿no? Y se encuentra que la ecuación de Shockley está dado de esta manera: va a ser I igual, o sea, ID igual a IS por E a la BD
aquí hay un factor entre BT, bueno, creo que el factor va aquí abajo, menos 1. Y ese va a ser el comportamiento de la corriente del diodo como función del voltaje aplicado al diodo. Ese N se llama factor de identidad. N se llama factor de identidad. Bueno, tiene su origen, pero bueno, no lo voy a mencionar. Por lo común vamos a utilizar el valor de 1. BT tiene que ver con la temperatura. Y esto está dado por la fórmula K, por la temperatura entre la carga del electrón. La K se conoce como constante de Boltzmann. Creo que se escribe así, Boltzmann. Y esa es la ecuación que describe un diodo. Un diodo por lo que va a tener este comportamiento a través de esa ecuación. Bueno, ahora vamos a ver a continuación cómo se comporta un diodo bajo un potencial eléctrico. Bueno, vamos a poner no un potencial eléctrico, sino bajo un voltaje dado. ¿Cómo se comporta? Hacerlo así muy chiquito. Este es el diodo. Y vamos a poner, acuérdense que para un diodo vamos a tener esto. Va a haber una pequeña franja con iones positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y los demás, ¿no? Vamos a poner 3 nada más aquí. Estos son los portadores del electrón, electrones libres. Y están los huecos. Ok. Aquí está, este es mi diodo TL. Y así están ya pegados, unidos. Y hay una pequeña barrerita aquí, ¿no? Bueno, si yo agarro y ese diodo lo conecto a una diferencia potencial, en este caso lo voy a conectar a entonces lo voy a conectar en forma inversa. Voy a ponerle un voltaje menor que 0, o sea, en forma inversa, es decir, lo voy a poner así, voy a conectar, vuelvo a tener la barrerita, este es P, este es N, y voy a polarizarlo de esta forma, voy a conectar esto así, del positivo, de esta forma, y voy a considerar aquí, bueno, vuelvo a considerar lo mismo, el mismo nada más, y ahorita vamos a ver el comportamiento. Vamos a suponer que lo tenemos apagado, ¿no? Entonces conecto esto así y el ion aquí, ¿no? La barrerita, ¿no? Mayoritarios de carga, ¿no? Cuando se cierre el switch, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver. Cerramos el switch, entonces se va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Y al generarse un campo eléctrico en esa dirección, hay que recordar
bueno, vamos a hacer un recordatorio. Fuerza, acuérdense que fuerza o campo eléctrico es fuerza entre carga. Y entonces la fuerza pues va a ser Q por E. Si tenemos aquí, si lo vemos desde el punto de vista de dirección, lo ponemos la flechita. Si vemos aquí, si la carga es la carga del electrón, entonces la fuerza pues va a ser igual a menos la carga del electrón por E. Entonces se va a mover, el electrón va a sentir una fuerza en sentido contrario al campo. Es decir, que estos electrones que están aquí, que están libres, se van a mover, van a ser atraídos por el polo positivo de la fuente. Y si vemos que también, si lo vemos desde el punto de vista también de flujo de huecos, que vamos a suponer que también los huecos se mueven con esa idea, el polo negativo de la batería va a atraer a los huecos. Y entonces al atraer los huecos, pues muchos que estaban aquí van a moverse hacia acá. Y electrones que estaban aquí se van a ser atraídos por esto y se van a mover hacia acá. Y entonces se va a generar una barrera mucho más grande de potencial. Y entonces al generarse esa barrera de potencial, pues va a ser más ancho y entonces va a costar más trabajo pues los portadores mayoritarios puedan pasar esa barrera de potencial. A eso le conocemos nosotros como polarización inversa. Es decir, esa barrera es tan grande que no va a haber flujo de corriente o flujo de portadores de carga de un lado para otro y no se va a generar una corriente. Ese tipo de situación, desde el punto de vista de los diodos, o ese tipo de situación, cuando un diodo se coloca en polarización inversa, vamos a ponerlo así, este es el negativo, este es el positivo, vamos a poner una pequeña resistencia aquí. Esto que tenemos aquí, si lo ponemos así, esto es como si el circuito estuviera abierto para un voltaje dado. Claro, va a haber un voltaje suficientemente alto para que se rompa esa barrera, pero es como si el circuito estuviera abierto. Esa es la función que cumple un diodo en polarización inversa. Es decir, parece que esto es P, esto es N, y si polarizamos la parte N del diodo con polarización de este tipo, positiva, aquí negativa P, es como si el circuito estuviera abierto, no va a haber flujo de corriente. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a polarizar ahora el diodo, pero no con polarización inversa, sino ahora con polarización que se llama polarización directa. Entonces aquí lo que hay que hacer es, voy a volver a dibujar mi diodo con mi pequeña barrera y voy a poner aquí, como lo tengo ahí, son 4, voy a poner 2, 3, 4, 1, 2, 3, bueno, aquí voy a poner nada más 3 para que se vea la idea. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estos van a ser positivos, iones positivos. Y estos son los portadores, digo los donadores. Este va a ser P, este va a ser N. Y este va a ser donadores y estos van a ser los aceptores. Y bueno, y aquí tenemos la barrera generada por estos iones. Bueno, entonces tenemos mi diodo de esa forma, que es inicial, y ahora lo voy a polarizar de esta forma, con voltaje B.
hay una pequeña franja que hay que traspasar esta barrera. En el caso del silicio, si es un diodo construido con silicio, y entonces claro, con silicio y los dopamientos con átomos pentavalentes y con átomos pentavalentes y con átomos trivalentes de silicio, esta barrera es aproximadamente 0.7 volts. Entonces, si yo pongo este voltaje aquí, esta fuente de voltaje, polarizo, se llama polarización, al diodo se polariza polarización directa. Entonces lo que voy a tener ahí es un campo eléctrico en esta dirección, un campo eléctrico E. Y entonces, al tener ese campo eléctrico, si nos fijamos en el caso particular nada más de los electrones libres en esta parte, en el semiconductor N, en el tipo N, va a sentir una fuerza, recuerden, como dije aquí, una fuerza en el sentido contrario del campo eléctrico. Entonces, si este voltaje que yo estoy aplicando es mayor a B, así creo que lo había llamado BK, luego vamos a ver que, sí, lo voy a llamar BK. Si es mayor, es decir, mayor a 0.7 volts para el caso del silicio, si este diodo está construido, por ejemplo, con germanio, es 0.3 volts para el caso para el caso del silicio, para el caso del germanio. Y para el caso de, por ejemplo, otro tipo de semiconductores que es el arsenuro de galio, esto es alrededor de 1.8 volts. Aproximadamente este es el valor, 1.8. Entonces, entonces va a haber un salto, y entonces este electrón va a saltar a este hueco, y así, que acá, para acá, para acá. Si este voltaje es mayor a esto, entonces va a haber ese salto, y bueno, va a haber un flujo de electrones en todo el material. Va a ser corriente del diodo, y entonces va a haber conducción de electrones a diferencia de acá. Y entonces es como si aquí, si este voltaje entonces sobrepasa entonces va a haber, lo puedo dibujar yo de esta forma. Aquí voy a poner una resistencia, por ejemplo, estuviera conectado a una resistencia, entonces yo voy a tener esto que está aquí. Entonces aquí tengo conectado el diodo, y entonces para una polarización directa estuviera cerrado completamente. Entonces ese sería el comportamiento, siempre y cuando el voltaje fuera mayor a 0.7 para el caso del silicio, ¿no? Ese sería el comportamiento. Entonces, en resumen, ¿cómo se comporta un diodo bajo un voltaje dado? Si el diodo se polariza inversamente, no hay flujo de electrones, no hay flujo de portadores de carga. Y si se polariza directamente, entonces es como si el circuito estuviera cerrado, entonces va a haber un flujo y en mi caso sería como si el circuito estuviera abierto.